Buenas tardes, buenas noches, iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, quiero que abra su Biblia, por favor, en 2 de Samuel, capítulo 11. Ubíquese en ese capítulo. Nosotros vamos a estar estudiando varios versículos de este capítulo, pero no nos vamos a mover de ahí. Bueno, yo voy a citar algunos otros pasajes, pero este va a ser el central esta tarde, esta noche, así que alístese, prepárese, porque vamos a aprender algunas cosas importantes para nosotros. Amén. He titulado la enseñanza esta noche, Entiende tu momento. ¿Y sabe por qué la he titulado? Bueno, más bien sabe por qué quiero enseñar esto. Porque a veces veo que se dan diferentes circunstancias en nuestra vida, momentos, y no sabemos cómo reaccionar. No sabemos cómo responder en ese momento. Y entonces perdemos oportunidades, perdemos grandes cosas que se puedan aprender en lugar de avanzar o en lugar de crecer de acuerdo a eso que está sucediendo en ese momento. Como que pasan circunstancias, situaciones, momentos en nuestra vida y no estamos aprendiendo nada. El libro de Eclesiastés, el capítulo 3, si no estoy mal, capítulo 3, 4, dice: todo tiene su tiempo, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de crecer, tiempo de reírse, tiempo de llorar. Bueno, tiempo de todos los tiempos hay. Y esos tiempos necesitan ser de una u otra manera entendidos, porque el cristiano tiene que aprender a vivir como corresponde en los momentos que se están dando. Unas palabras, el apóstol Pablo decía: sean entendidos de los tiempos, entiendan el momento que están viviendo. ¿Y por qué lo dice el apóstol? Porque es necesario entender el tiempo en que estamos viviendo, el momento en que estoy pasando, lo que está sucediendo, o a nivel personal, o a nivel espiritual, o a nivel laboral, bueno, en donde sea, y responder como corresponde. Considero que la vida cristiana no debe enfocarse solamente, y bueno, esto lo han dicho no solamente yo, sino muchas otras personas, no debe enfocarse solamente en los asuntos espirituales, sino que también debe redundar en cómo tú y yo vivimos. Y una de las situaciones importantes que tenemos que aprender, crucial, es vivir como corresponde en el momento en que nos encontremos. Hay un predicador muy reconocido, él se llama John Piper, y él dice que los cristianos deberían vivir de acuerdo al momento en que estamos, y él dice: y el momento en que estamos son los tiempos finales, así que es necesario que nosotros vivamos como debe ser. Y según lo que él plantea como debe ser, él dice que el cristiano debería vivir bajo una economía de guerra. Y él, cuando habla de una economía de guerra, está diciendo básicamente es que el cristiano no debe pensar en acumular cosas acá o en tener cosas acá, sino por el contrario en saber que estamos en medio de una guerra, y en medio de una guerra todos los recursos se van ¿para qué? Para la guerra. No hay oportunidad de diversión, no hay oportunidad de vamos a relajarnos ni nada de esas cosas, sino que todos los recursos están enfocados en eso. Y entonces John Piper sostiene que un cristiano no debe de ninguna manera, de acuerdo a los tiempos espirituales y al momento espiritual, acumular riquezas, por ejemplo. No debe de ninguna manera gastar demasiado de sus recursos en tiempos de relajamiento, de vacaciones. No, porque dice él, estamos en un tiempo ¿de qué? De guerra. Y él lo ha puesto en práctica, haciendo las mayores inversiones de su fortuna. Como escritor él tiene regalías de los libros que escribe, pero la mayoría de ese dinero se ha invertido es en la expansión del reino ¿de qué? De Dios, porque él dice: estamos en guerra. Y yo le cuento esto para que usted entienda cómo nosotros, al saber en qué momento estamos, pues debemos responder. Y quiero que miremos la historia de 2 Samuel capítulo 11. Es una historia muy conocida y vamos a fijarnos en dos personajes. Por un lado está David, por el otro lado está Urías, el hitita o el eteo.
Y vamos a ver cómo los dos respondieron al momento en que se encontraban, cómo eso trajo consecuencias para su vida, y vamos a aprender algunas cosas para nosotros. ¿Cuál es mi interés? Que tú puedas aprender a reconocer el momento, que tú puedas aprender a saber cómo debes actuar en ese momento, y finalmente que veamos algo importante, y es cuáles son los momentos cruciales que debo tener presentes. Entonces, oremos a nuestro Señor y que Él sea hoy hablando a nosotros. Amén. Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos una vez más de congregarnos, de alabarte, de exaltar tu nombre. Gracias porque eres tú quien nos convoca en este día, y eres tú el centro, el objetivo, el principio y el fin de nuestra adoración. Señor, a ti queremos honrarte y queremos que también nos hables en este momento y que nos ayudes a entender cómo debemos responder según el momento que se nos presenta. Gracias, Señor. Amén y amén. Entonces, vamos con el primer encabezado, el primer punto de mi enseñanza esta tarde. Y tú tienes que aprender a reconocer el momento. Es fundamental que nosotros reconozcamos el momento en que nos encontramos, ¿sí? Eso, y digo esto por una sencilla razón. Mire, es como si a alguien lo invitaran a jugar un partido de fútbol y lo pusieran, y no estoy hablando de la habilidad, estoy hablando de el momento que él tiene es ¿cuál? Un partido de fútbol. La habilidad ahí no interesa, ahí interesa es que él sepa responder como debe responder. Y él puede decir, yo no soy el más experto en esto, pero debo responder como indica la situación. Y entonces él dice, no me voy a colocar de delantero, tampoco de arquero, porque puede ser un poco complicado la responsabilidad de ahí, pero voy a pararme en este punto y no va a pasar nadie por acá, y cada vez que me llegue una bola voy a hacer el pase que corresponde. Él se propone responder como es indicado, pero lo primero es reconocer. Tú tienes que reconocer el momento. Y mira lo que dice 2 Samuel capítulo 11 versículo 1. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Dejémoslo ahí. La historia básicamente, David ha consolidado su reino, ya no está en Hebrón, ahora él está en Jerusalén, ya ha empezado a conquistar a sus alrededores, es un rey victorioso, tiene todos los vecinos sometidos bajo sus pies. Bueno, él está adelante, va en la victoria. Y llega este momento. ¿Cuál es el momento? Cuando todo está consolidado, y dice aquí el contexto, dice, y sucedió al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, nos está dando el contexto, dice que David envió a sus hombres a pelear contra los amonitas, los destruyeron y sitiaron una ciudad, Rabá. Pero termina el versículo diciendo, pero David se quedó en donde, en Jerusalén. Hay un momento. Y David es un hombre que debe responder de acuerdo a ¿qué? Al momento. Él es un hombre como rey que debe dar cuenta correcta, debe actuar como corresponde, porque es el rey, es el que está encargado de dirigir a una nación, es el ungido de Dios. Por otro lado está Urías Eteo, y Urías Eteo es uno de los hombres que más adelante está enumerado en la lista de los valientes de David. Es un soldado, y ese soldado ha sido enviado ¿a dónde? A la guerra. David se queda en Jerusalén enviando a sus ejércitos a la guerra, y entre esos está ¿quién? Urías. Y la situación entonces, que yo quiero que tú pienses y que tengas claro, el momento en que están los dos es un momento ¿de qué? De guerra. Es un momento en que hay que ir a conquistar. ¿Cómo entonces debe responder un rey? Pues bueno, el rey, usted debe saber, es el comandante en jefe del ejército. Él elige unos generales, él elige unos subalternos, elige unos líderes, pero quien finalmente está al frente del ejército es ¿quién? El rey. Así que si alguien debiera ir a la guerra, ¿era quién? El rey, David.
Pero David no está reconociendo el momento. Él está, en lugar de ir, él está delegando: vayan otros. Además, el pasaje nos cuenta algo más interesante. En otras versiones de la Biblia dice que aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Dicen que eso era primavera, al comienzo del año hebreo. Entonces viene aquí, ellos están en ese momento en donde es propicio hacer la guerra. ¿Y por qué es propicio? Bueno, piense hace 3000 años aproximadamente que estamos acá históricamente. Ir a la guerra tocaba hacerlo en el momento correspondiente, porque si usted va en invierno, pues el frío lo mata. Si va en verano, pues la escasez. No, hay que ir, es cuando corresponde. Y entonces es cuando primavera, es el momento correspondiente. Mire, y hay un ejemplo en la historia que nos habla de esto mismo, y es la Alemania nazi. La Alemania nazi desarrolló una manera de conquistar que se llamaba la Blitzkrieg, y era una manera de hacer guerra rápida, una guerra relámpago. Entonces ellos en casi que una semana conquistaron toda Polonia. Bueno, pues quizás me equivoco, pero fue muy rápido, y rápidamente llegaron, invadieron París, invadieron toda Francia. Eso fue una cosa muy rápida. La Blitzkrieg lo que hacía era precisamente eso, que conquistar rápido. Pero un error estratégico los hizo enfrentarse a Rusia en el momento que no debían, porque empezaron cuando ya iba a llegar el invierno. Y el invierno en Rusia es terrible. Si uno aquí siente frío, usted no se imagine en Rusia cómo es. Me contaba alguien que una estudiante se fue allá a un intercambio en Rusia, y que le dieron unas tostadas así como para que untara con mantequilla. Y pues ella, como buen colombiano, ¿qué hizo? Cogió y untó la mantequilla en su tostada, pero como lo hacemos nosotros, un poquito. Cuando vieron eso, los rusos soltaron la risa. ¿Y por qué se ríen? Porque ellos le aplican una cosa así de mantequilla. ¿Y por qué razón? Por el frío. Porque necesitan tener buenas calorías por el frío tan terrible que hay allá. Ya después de un tiempo ella entendió que la cosa era que meter calorías, ahí meter, mejor dicho, grasa, para que resistiera. Y entonces vuelvo aquí a lo de la Alemania nazi. Están en la guerra, se enfrentan a un pueblo que no quiere ser conquistado, pero además el invierno impide que Alemania logre hacer la guerra relámpago, y ahí fracasaron. No pudieron conquistar nunca Rusia, no lograron conquistar, y todo el frente oriental de la Alemania nazi fue destruido por ese lado. Y entonces ese pasaje que estamos nosotros leyendo nos está diciendo que hay un momento que David tiene que entender. Es el momento propicio para la guerra, es el momento en que él debe ir, pero pues David no hace lo que debe hacer. Él no responde. En lugar de ir a la guerra, de ir a dirigir a sus ejércitos, él envía a su general, a sus líderes, a que vayan y se enfrenten y hagan las cosas como corresponde. Pero por otro lado, miremos a Urías. Y quiero que se ubique ahora en el versículo, vamos al versículo número 10 de ese capítulo mismo. Y fíjese el entendimiento de Urías. Usted ya sabe, él es un soldado, él está en una guerra. Y entonces dice acá el versículo 10: e hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y mire cómo Urías entiende el momento. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Fíjese la gran diferencia, qué contraste. Por un lado está el rey de Israel, que debe ir a la guerra. Si hay un comandante que no debe eludir la batalla, ¿es quién? David. Pero él delega: no, vayan ustedes y peleen, yo me quedo aquí en Jerusalén, acá voy a estar echándome vientecito porque esto está terrible, y ustedes vayan, hagan la guerra y me llaman cuando ya solamente haya que ir a quitar la corona al rey conquistado. Pero por otro lado está un soldado que a mí me llama mucho la atención. Este soldado, Urías, no es judío,
Eteo hitita, algunos dicen que venía, que era descendiente por allá de Mesopotamia, así que no es de ahí, pero es reconocido como uno de los valientes de David. Y yo creo que, bueno, las hazañas de los valientes de David están narradas más adelante en Crónicas, y esos hombres hacían cosas de película. Usted no se imagina lo que hacían esos soldados, pero no encontramos qué fue lo que hizo Urías. No se sabe. Era uno de los valientes, pero yo creo que una de las cosas que hacía valiente a David a Urías, perdón, era precisamente esto: entender el contexto en donde estaba, el momento que estaba atravesando, y estar dispuesto a responder como debía ser. ¿Qué hizo Urías? Usted ya sabe la historia, no vamos a hablar del pecado, bueno, lo que viene, las consecuencias que vienen, lo que hizo David por quedarse en Jerusalén, pero definitivamente este hombre está en el campo de guerra, y imaginemos un poco esto. Le dicen, están en plena batalla, sitiando una ciudad. En una batalla, cuando hay que sitiar, usted tiene que estar dispuesto a estar 2, 3, 4, 5 meses alrededor de esa ciudad para que se rinda. Así que usted también está en un momento de tensión, de dificultad, y si hay varios regimientos, si hay mucha gente, la salubridad no empieza a ser tan chévere. Así que eso no es tan chévere, estar allá en el campo de batalla, no es tan agradable. Y si hoy no es chévere, mucho menos hace 3000 años. No piense que eso era muy positivo hace 3000 años. Y le llega la noticia, el rey lo necesita. Ahí el versículo 8, 9 nos dice que cuando llegó, le fue enviado de la casa de David un regalo, comida y bebida, pues porque estaba llegando un soldado del campo de batalla. Ahora imagínese usted, cansado, probablemente el cuerpo adolorido, el viaje. Le dicen coma. Y ¿para qué me trajeron? No, mi esposa vive aquí cerquita del palacio, porque es evidente que la casa de Urías quedaba cerquitica al palacio. Él está en el palacio del rey. Y él dice, yo no me voy a dormir de ninguna manera a mi casa, sino que él entiende el momento en que está. ¿Cuál es el momento? Guerra. No voy a ir a la guerra. No voy a ir a mi casa, perdón. ¿Estoy en qué? En guerra. Él entiende que como soldado debe estar disponible. Cuando estábamos prestando el servicio militar, yo lo presté en la policía, nos decían a nosotros que uno debía estar 5-8. Y esos 5-8 es disponible para lo que fuera. Esas son una de las características de la vida militar. Son disponibles. Ay, que estoy en vacaciones. No, hay una guerra, véngase para acá. ¿Cuáles vacaciones? Toca ir. Ay, las vacaciones. No, hay que ir, hay que estar ahí pendiente. Disponible. Y Urías está entendiendo precisamente eso. Fíjese el contraste. David, el rey. Por otro lado está Urías, un soldado raso. David, el rey, debe ir a la guerra. No, él delega y se queda en casa, descansando. Urías es llamado de la guerra a su casa para que descanse, pero dice, no voy a descansar. Tú necesitas reconocer el momento en que estás. Tanto David como Urías son hombres que están en un momento particular, una guerra, pero los dos responden de manera diferente, y las consecuencias para ellos también difieren. Y en el caso de David se trae maldición sobre su casa, sobre su familia, sangre. Y bueno, pues si miramos qué pasó con Urías, pues murió, pero no, él ahorita nosotros estamos hablando como un hombre honorable, digno, como un hombre valiente, porque reconocieron el momento en que estaban. Ahora, tú necesitas reconocer el momento, porque esto te va a permitir, uno, saber la situación en la que te encuentras. Mira, la vida tiene diversas circunstancias. Hay un momento en donde tienes que estudiar, hay un momento donde tienes que trabajar, hay un momento donde debes enfocarte en fortalecer tu matrimonio, tu vida
con tu pareja, hay otro momento en que los dos se van a enfocar en los hijos porque está la cosa como grave con ellos, hay otro momento en que van a tener que enfocarse en la vida ministerial, hay otro momento en que hay que enfocarse, vamos a ahorrar porque hay que crecer y vamos a cambiar de casa o de carro o en lo que sea, hay otro momento en que hay que decir no, hay que descansar porque también solo ahorre y ahorre y ahorre. Hay momentos en que tú estarás atravesando por un desierto. Hay momentos en que tú estarás atravesando un momento de bendición y necesitas reconocerlos, saber dónde te encuentras. ¿Por qué necesitas reconocer eso? Porque también vas a saber cómo actuar. Ahorita vamos a desarrollar un poco esto, pero si tú reconoces el momento en que estás, sabrás cómo se debe actuar. Estoy en un momento en que debo estudiar, pues ni de vainas voy a dedicarme a hacer pereza porque tengo que estudiar. ¿Sabe? Yo veo que uno de los errores de la juventud es que precisamente no reconocen el momento en que están. Y cuando uno es joven, uno cree que la vida no tiene obligaciones o responsabilidades y desaprovecha el momento en donde hay toda la energía, donde hay toda la capacidad, en donde a usted no le duele nada. Vaya usted y verá a los, no digo 41, a los 50 años a hacer algunas cosas y ya le empieza a doler, ya le empieza, etcétera, y usted dice, oiga, pero eso no me pasaba cuando tenía 25. Pues no ve que el momento no es el mismo. Hay unos que cuando no es el momento correspondiente, ahora sí quieren dedicarse a hacer ejercicio, cuando ya es más difícil poner en forma y en condición el cuerpo. Bueno, el momento correspondiente debes aprovecharlo. Hay muchachos que están en el colegio sentados en la clase y no entienden que ese es el momento en que tienen que estudiar. Creen que ese es el momento en que hay que jugar en el celular. Creen que ese es el momento. Hay algunos que incluso eso en la vida espiritual también sucede. Están en el momento en que deben adorar a Dios y su mente está por ahí en otro lado. Y cuando ya quieren adorar a Dios, ahora tienen que trabajar. No tengo tiempo para adorar a Dios. Pero perdona, hay momentos para eso y tienes que aprovechar el momento en que estás. Es necesario que lo hagas. Qué bendición y qué chévere cuando los jóvenes aprovechan toda esa juventud y todo ese tiempo que tienen para servir a Dios, porque no hay restricciones y lo pueden hacer. Esperen y verá que se casen, sean papás y tengan hijos y toda la cosa y hayan deudas y todo eso. Yo quiero servir a Dios. Bueno, pero es que también hay que responder. Momentos. Tú necesitas reconocer el momento porque así sabrás cómo actuar ahora. Si tú sabes y reconoces el momento, podrás entonces también saber lo que se requiere de ti. Déjame decirte algo. Los momentos exigirán de cada uno de nosotros una respuesta en particular que estará dirigida a nuestro carácter. Cada momento, cada situación que se da en nuestra vida requerirá una respuesta, y esa respuesta generalmente, no generalmente, en la mayoría y en todos los casos más bien, van a exigir tu carácter, van a sacar a la luz qué es lo que hay ahí. Hay gente que lucha mucho con su responsabilidad. Tengo que ser responsable, por ejemplo, pienso en los papás, los padres. Cuando no se es padre, pues entonces usted solo piensa en usted. En mi esposa, pienso en ella, piensan en la parejita. Pero cuando se es padre ya no hay que pensar solamente en la parejita, sino en quiénes, en ellos. Y entonces, nos queremos comprar unas cosas, no, espere, comprémosle primero a quiénes, a ellos. Y si no alcanzó para nosotros, los niños. Pero hay padres que luchan con eso porque precisamente todavía están pensando en el momento cuando no tenían hijos. Y entonces empieza la frustración. El espacio, el tiempo. Entonces ahora hay que ir con los niños al parque, hay que jugar con ellos, hay que dedicarle tiempo a las tareas, hay que estar ahí haciendo con ellos cosas. Y pero Dios, dame tiempo, mira, necesito un espacio. Espera un momento, el espacio era antes, no lo aprovechó, ¿no? Ahora tiene otro momento que requerirá de ti una respuesta ¿de qué? De carácter. Y cuando eso te genera molestia, lo que se está revelando finalmente es tu corazón, que necesita ser tratado,
transformado, moldeado. Mira lo importante de reconocer el momento en que estamos, porque nos va a decir, venga, ¿qué es lo que hay acá en lo profundo? Si fácilmente entiendes y comprendes el momento en que estás y actúas como debe ser, estás demostrando que tienes un carácter formado, un carácter maduro, un carácter cristiano. Pero si no, si te rebelas, si en la casa la responsabilidad que tienes que cumplir, digamos, lo que venía hablando hace un momento para seguir con el mismo ejemplo, que tienes que dedicar tiempo a tus hijos y tú piensas, pero yo ya no tengo tiempo para mí. Bueno, estás demostrando que no has madurado, porque ahora no es tiempo para ti, es tiempo para qué, para los muchachos. Espere cuando sean grandes, tengan 25 años y se casó el uno y el otro, y ahora usted va a tener mucho tiempo para usted y ahora va a decir, pero ahora no tengo hijos y no sé qué hacer. Pero no peleaba antes por el tiempo que le quitaban los hijos y ahora que se fueron, porque son ¿qué? Momentos que van a tratar nuestro carácter, nuestro corazón. Y entonces podemos aquí ya sacar una conclusión que creo que es valiosa. Cada momento que sucede en nuestra vida está dirigido por Dios con el fin de tratar con nosotros, de llevarnos a ser más como ¿quién? Como Él. Hermano, hay un momento en que hay abundancia en la casa, que hay abundancia en su vida. Bueno, tiene que responder como debe ser, tiene que actuar en ese momento como debe ser. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Porque llegará un momento en que no habrá tanto dinero, que no habrá tanta plata, y cuando llegue ese momento usted también debe actuar como debe ser, como corresponde. Así que hay que reconocer que los momentos. Esto es lo primero que quería que miraran. Lo segundo que quiero que te fijes es que nosotros necesitamos actuar como requiere el momento. Y actuar como requiere el momento es un asunto de prioridades y lo vamos a ver. Entonces, vamos a mirar nuevamente a nuestros dos amigos, a nuestros dos ejemplos acá. Y entonces, David tiene una respuesta y Urías tiene una respuesta. Y la respuesta que ellos dan está fundada en lo que ellos son y en lo que hay en su corazón. En un entendimiento de lo que ellos son. Por un lado está David, que es un rey. ¿Y cómo se supone que debe actuar el rey en tiempos de guerra? Pues estar con el uniforme de combate, con las botas puestas. No debe estar acostado en un diván esperando que le pasen las uvitas y que haya alguien ahí con una palmera así gigante soplándolo. No, eso no se espera del rey. En ese momento eso no es lo que el rey debe estar haciendo. David no comprende quién es él, por eso su respuesta es errónea. Urías, por el contrario, entiende que es un soldado y como soldado debe estar ¿en dónde? En la guerra. Pues en la guerra, en el campo de batalla. Y entonces miremos la respuesta de David. Dice otra vez ahí el versículo 1 del pasaje de 2 de Samuel 11, dice: David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas. La respuesta de David fue precisamente que delegar la responsabilidad que a él le correspondía, delegar lo que él debía hacer. Que lo hagan ¿quiénes? Otros. Yo no, pues el otro año también hay tiempo para guerra. Él en ese momento no hizo. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Un pecado que trajo otro pecado que trajo maldición sobre su casa, sobre su familia. Un hijo suyo estuvo a punto de matarlo, mejor dicho. Dice ahí en el siguiente capítulo, en el capítulo 12, uno de los castigos y las consecuencias, le dice el profeta Natán a David: la espada nunca se apartará de tu casa. Qué terrible. Por no responder como debía, por no hacer lo que debía en el momento indicado, eso trajo pecado a su vida. Y sabes, aquí hay cosas importantes. Hay un momento en que tú debes levantarte a orar, a buscar a Dios. Pero es que estoy cansado, pero que no sé qué. No, es que como cristiano debes hacerlo. Dice el Señor Jesús a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que el Señor Jesús da por sentado que nadie va a querer levantarse a orar,
que nadie va a querer levantarse, ay, vamos a hacer una vigilia de oración. No, eso no es algo que nos fluya porque todos queremos que dormir. Pero Él dice, velen y oren para que no entren en tentación. Así que un momento indicado en tu vida espiritual es el momento en que dedicas a buscar a Dios, a orar y a leer. ¿Que hay sueño? Sí, pues órele a Dios para que le quite el sueño, hermano. Pero usted debe ¿qué? Debe hacerlo. Si usted no lo hace porque hay que dormir, porque es que hay que descansar, si usted le hace caso a todas esas cosas, es que yo creo que los médicos le dicen a uno que uno tiene que dormir entre 7 y 8 horas diarias, ¿no? Le dicen a uno eso. Entonces uno tiene, según eso, 16 horas laborales y todo lo demás, y bueno, para las comidas y el transporte, etcétera, etcétera. Pero a veces cuando usted tiene tantas cosas que hacer y sabe en responsabilidades, a veces no alcanzan esas 16 horas y usted tiene que empezar a dormir un poco menos. Y en lo que restamos no es en el sueño, sino en la vida devocional. La consecuencia es que serás más susceptible a la tentación. La consecuencia es que tu vida espiritual empezará a enfriarse. Y como resultado, cualquier tentación será más poderosa en contra tuya, caerás en pecado y etcétera, 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 etcétera. ¿Cuántos pecados se cometen simplemente porque no se está haciendo lo que se debe hacer? Cuando digo no se hace lo que se debe hacer es, ay, me quedaron 3 horas libres, bueno, voy a ponerme a mirar el Facebook o Instagram o no sé qué. Y empieza usted a mirar cosas en lugar de estar haciendo lo que debe hacer, que es adelantar algún trabajo o bueno, algo. Y resulta usted participando, viendo cosas que no debía ver. ¿Cuántas veces gente que en lugar de estar haciendo lo que debían hacer, como es trabajar como corresponde a una persona que le están pagando un salario, es despedida porque el jefe lo ve, venga, yo no le pago a usted para que mire su celular, está despedido? Ay, tenga misericordia. Después es que los capitalistas nos explotan, no hacen lo que tienen que hacer en el momento que corresponde. Y puedo seguir dando ejemplos y ejemplos y ejemplos de cómo las personas, al igual que David, no hacen lo que corresponde y después experimentan las consecuencias de su irresponsabilidad, de no entender el momento en el que están. Porque lo que tienes que hacer, tienes que hacerlo. Pero está la respuesta de Urías, y miremos la respuesta de Urías. Entonces vamos a leer aquí el versículo 6 y dice: entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Estoy leyendo los versículos anteriores de los que ya leí hace un momento. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. Cuando yo leo esta historia siempre pienso en las telenovelas, en las novelas. Y es que las novelas tienen unas historias que son así de engaños, de unas cosas así tremendas. Lo trajo pero para engañarlo y no sé qué. Y David pudo haber sido guionista de un culebrón mexicano. Porque mire, lo trae, le manda comida, ¿para qué? Para chantarle el hijo de él, que es de novela, para que después a los 20 años yo soy tu padre. Bueno, no mentiras. Pero mire, eso es un culebrón, eso es una vaina terrible. Pero mire, algo más podemos decir acá. Si usted hace lo que debe hacer, no se va a meter en problemas. Escúcheme eso. Porque el que no hace lo que debe hacer, la embarra. Mire, si Urías cede a la venga, estoy aquí, me mandan un presente del rey. ¿Qué sería el presente del rey? ¿Usted qué cree que le mandó David a la casa a ese soldado? Bueno, yo sé que él viene con hambre. Me interesa que él esté con su esposa para que después ella le diga: mira, este es tu hijo, y lo engañe y no sé qué, si sé cuánto. Toda la cosa así. Así que eso contaría comida abundante, vino. Dice: lava tus pies, vaya, báñese. Probablemente hasta le mandó esencias para relajar el cuerpo.
No sé si habían masajistas en esa época, pero probablemente, mire, para que se relaje y no sé qué. Porque la intención de David era una sola: hacer caer ¿a quién? A Urías. Esa era única sola. Eso es de un culebrón tremendo, imagínense esa vaina. Pero Urías, ¿qué dice? Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente la mesa real. Versículo 9: mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. El culebrón continúa. No cayó a la primera, cae a la segunda. Así que el otro día, venga que hoy hay francachela y hay comilona, y David se propuso: lo voy a emborrachar. Y eso borracho, allá que Betsabé haga algo allá y diga: sí, tú estuviste conmigo, ese hijo es tuyo, no lo niegues. Bueno, usted no se imaginará. Pero mire lo que pasa. Versículo 13: y David lo convidó a comer y a beber con él hasta que embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Este es que ni borracho deja de hacer lo que le corresponde. Hermano, si usted hace lo que le corresponde en el momento que debe hacerlo, usted se va a evitar muchos problemas. Empecemos con uno: no le van a chutar hijos que no son suyos, por lo menos. No, mentiras, eso ahí. Pero mire, usted se va a evitar problemas, se va a evitar líos. Si usted hace lo que tiene que hacer cuando corresponde, va a ser alabado por su jefe. ¿Sabe qué dice el libro de Proverbios? Que los hombres, bien precioso en el hombre es la diligencia, ser diligente, hacer las cosas que toca hacerlas cuando corresponde y bien hechas. Eso es un bien precioso. Y dice: los que son diligentes estarán delante de los reyes y no delante de los de baja condición. Si usted es un hombre diligente, si usted es una mujer diligente, tarde o temprano usted va a estar en los lugares de gerencia. No se pregunte ahorita por qué no asciende y es que no me tienen en cuenta para sí. Pues vamos a ver qué tan eficiente y diligente eres en tu trabajo, porque no haces lo que debes hacer cuando corresponde. No lo haces. Bueno, Urías, usted ve, él tiene muy claro, y su respuesta obedece a un hombre que tiene claro qué es. Él es un ¿qué? Soldado. Y a mí me llama mucho la atención las palabras que Urías usa cuando David lo interroga: venga, ¿y usted por qué no fue a su casa, hermano? Venga, ¿y usted por qué no descansa? Y quiero que pienses esto, y toca hacerlo más explícito posible y descriptivo para que entiendas un poco esto. Otra vez, un soldado que viene de la guerra, que llega a dar un informe a la casa, al palacio real. Su casa queda ahí a media cuadra, a una casa, eso está ahí nomás donde está su casa. El rey le da la orden: vaya, descanse, vaya, esté con su esposa. Le están dando el permiso, es más, es una orden del rey, le están dando eso. Pero Urías entiende el momento en que está y él se niega el descanso. Él se niega ver a un ser querido. Él se niega incluso el placer, porque él entiende que es un soldado y entiende que hay prioridades. Te dije hace un momento que responder al momento adecuado indica que tú tienes claras cuáles son las prioridades. Y entonces los momentos, generalmente la respuesta que tú tendrás que dar a los momentos en los que te encuentras debe ser a reorganizar tus prioridades, reorganizarlas. Y entonces Urías, que es un hombre casado, ahora su prioridad no es ¿quién? Su esposa. Su prioridad es ¿qué? La guerra. Estamos en guerra. Rey David. Yo creo que el rey David, cada vez que veía a este hombre, estaba recibiendo una cachetada. Este tiene más sentido del deber que yo. Este entiende más que allá está el arca de Dios. Mire las palabras de Urías, y esto es muy interesante. Que lo miras, que lo miremos. Dice: y Urías respondió a David: el arca, ¿quién está en el arca? La presencia de Dios, ¿cierto?
Israel, Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y la pregunta: ¿y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Ni de vainas, porque estamos en guerra y Dios está allá en el campo de batalla y yo me voy a poner a dormir ahora que están ellos en guerra. Olvídate, David, así no lo voy a hacer. Él tiene claras cuáles son sus prioridades en ese momento. Aquí no es momento de ir a la casa a dormir y de ver a la esposita: ay, tan linda, mi amor, no sé qué, si sé cuánto. No, estoy en guerra. Mi esposa, que espere, porque estoy en ¿dónde? En guerra. Prioridades. Tú vas a tener que reorganizar tus prioridades de acuerdo al momento en que te encuentres. Si el momento en que te encuentras es un momento de trabajo, pues ¿qué hay que hacer? Pues darle prioridad en ese momento al trabajo. Si en este momento estoy en un momento de vida ministerial, pues tengo que darle prioridad a mi vida ministerial. Este es un momento en que necesito fortalecer mi matrimonio, así que voy a darle prioridad a ese fortalecimiento de mi matrimonio y voy a dedicarle tiempo a mi esposa y a mis hijos para que crezcamos. Pero habrá otro momento en que no vas a poder hacerlo y entonces vas a tener otras prioridades. Reorganizar las prioridades porque entiendes el momento en que estás. Prioridades, hermano. El asunto es un asunto de prioridades. Quiero, en tercer lugar, ya viendo esto, que pienses un momento y tú estás respondiendo como corresponde al momento en que estás, al momento que estás atravesando. ¿Sí respondes como es? Porque hay muchas clases de momentos, pero yo considero que hay unos que son de los más importantes. Creo que los que voy a mencionar a continuación son los que debes tener cuidado. Debes tener cuidado cómo respondes en los momentos de prueba. Cuando hay un momento de prueba, la respuesta no es quedarse preguntando ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Eso no es una respuesta correcta en un momento de prueba. La respuesta correcta en ese momento es ir ¿a quién? A Dios en primera instancia. Y colocar toda esa situación en sus manos. Y en lugar de preguntar por qué, preguntar más bien: ¿qué debo aprender, Señor, en esta situación que estoy atravesando? Enséñame, dame paciencia. Ahora mi prioridad en medio de esta prueba no será salir de esa prueba como si fuera lo único y lo último en mi vida, sino más bien aprender a través de ella lo que tú quieras enseñarme. Esa será mi prioridad. Así que abro mis oídos, abro mis ojos para poder entender qué es lo que tú quieres enseñarme en este momento de prueba. ¿Tiene problemas con sus hijos? Esos momentos de prueba. Pues bueno, en lugar de preguntar por qué, pregúntese: Señor, ¿qué tengo que aprender acá? Enséñame. Y ore a Dios, búsquelo a Él. Y tú debes saber responder en los momentos de prueba. ¿Con qué? Con fe, con paciencia, siendo victorioso, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas y Él es el que ha permitido que tú atravieses esa situación. Como nos decían hace unos domingos, porque Dios está con nosotros en medio de las tormentas y también quiere que aprendamos algo. Así que, ¿qué es eso que tengo que aprender, Señor? Incluso Job tuvo que aprender algo. Dice allá en el capítulo 38: de oídas te había oído, mas ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Porque él ya entendió, aquí no es ¿por qué a mí? Más bien, ¿qué me quieres enseñar con esto? Esa es la respuesta correcta. Pero también tienes que saber responder en los momentos de bendición. Porque los momentos de bendición también son de tentación. Cuando hay mucha bendición en tu vida es que el trabajo va bien, el negocio va bien, la economía va viento en popa, bollante, mejor dicho. Qué peligro es que tú empieces a olvidarte que Dios es el que te está bendiciendo. Así que tienes que responder como debe ser. ¿Y qué implica eso?
pues debes buscar más a Dios cuando estás en un momento de abundancia, porque Él es el que te bendice. Debes tener claro que es Dios quien te da el poder para hacer el dinero, para ir adelante. Es Dios, no eres tú ni es tu habilidad. Y todo eso que Dios te permite ganar, pues aprovéchalo para ayudar a otros, porque eso es lo que Dios está haciendo en ese momento. ¿Sabes? Las riquezas que nosotros tenemos son para ayudar a otros, no solo para quedarse con nosotros. Sí. El Señor Jesús dijo que tenemos que aprender a ganar amigos con las ganancias injustas, para que cuando lleguemos al reino de los cielos, que nos digan: bienvenido, bienvenido, bienvenido. Debes saber responder cuando eres bendecido. Cuando en tu casa no hay problemas, cuando en tu casa tus hijos, muchachos obedientes, ¿no? Mi matrimonio, excelente, pues debes saber responder: más busco a Dios, porque qué bendición estar así. Y si nos podemos quedar así, pues chévere, pero más lo busco a Él. Amén. Más. Pero también hay un momento, y es este momento, y es cuando Dios te llama, es cuando Dios te habla. Es cuando tú escuchas la palabra de Dios que directamente está hablando a tu corazón. Debes responder como debe ser. Si es convertirse, arrepentirse, pues entrega tu vida a Cristo Jesús. Si es arrepentirse de un pecado, pues arrepiéntete y cámbialo. Si es cambiar una actitud, corregir algo que está mal en tu vida, porque en la enseñanza, en la predicación, en la lectura de la palabra te das cuenta: esto está mal, pues hazlo, porque Dios está llamando, y ese momento debe ser entendido, debe ser reconocido por ti. Así que responde como debe ser. Amén. Póngase en pie, por favor. Quiero cerrar con esta pregunta. ¿Sabe usted cuál es su momento? ¿Sabe cuál es su momento? ¿Sabe usted cuál es su momento? Si no sabe, pues oremos a Dios para que usted sepa cuál es el momento. Y si usted sabe cuál es su momento, ¿está respondiendo como debe ser? Y si no está respondiendo, oremos a nuestro Dios que nos ayude a hacer lo que debemos ser. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por aquellas cosas que nos enseñas. Y hoy vemos cómo atravesamos diferentes circunstancias, Señor, y debemos saber responder. Entender que lo que somos hijos de Dios, que somos tus hijos, nos debe llevar, Señor, a responder de acuerdo a esa dignidad que tenemos en los momentos que atravesamos. Padre, por favor, ayúdanos, te lo pido, que danos la sabiduría para establecer las prioridades que debemos establecer, para reorganizar lo que debemos reorganizar, para no ser necios haciendo lo mismo, respondiendo de la misma manera en diferentes momentos. Por favor, ayúdanos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, porque tú estás con nosotros en esas circunstancias, en esos diferentes y diversos momentos. Pero ayúdanos a hacer lo que debemos ser, por favor, Padre Celestial. Gracias, Señor. Amén y amén.